Bienvenidos amantes del subsuelo, bienvenidos a Charlando de Minas, el podcast en español para aprender e invertir en el mundo de los recursos naturales. Como sabéis, formo parte de la familia de los locos de Wall Street, siendo uno de los profesores de los cursos de inversión en materias primas y minería. Hoy han ofrecido a los oyentes de este podcast la posibilidad de tener un descuento en su curso de opciones que empieza en pocas semanas. Los profesores del curso son Che, Edgar y Antonio de Los Locos, con la incorporación de Manu Rujano. El curso cuenta con colaboraciones estelares de Gabriel Castro, Gregory Plaxintar, Carlos Santiso, Gabriel García y Enrique Castellanos. Además, después del curso se forma un grupo privado de Discord donde se comentan y discuten estrategias y material adicional entre alumnos y profesores. Así que, si te interesa, a partir del lunes con el código Charlando de Opciones tendrás un 15% de descuento. ¡Aprovechalo! Bienvenidos a un nuevo capítulo de Charlando de Minas, el único podcast en español dedicado a la inversión minera. Hoy tenemos el placer de entrevistar a Ángel Martinoro, Senior Consultant en Eden Global, profesor y analista de Economía y Mercados. Me hace especial ilusión porque llevo un tiempo persiguiéndolo para que venga, pero porque además creo que aporta mucho valor en Twitter y en todo lo que está relacionado a la inversión en materias primas en general. Quien no lo siga, lo invito a que lo haga. Ángel está en Twitter con el usuario @a_martinoro. Hola Ángel, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Amadeu, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí después de tanto tiempo fraguando la entrevista. Con el de hoy vamos a hablar de una panorámica en general de diferentes materias primas, su comportamiento pasado y el esperado en relación al macro actual. Como ya sabéis, el pasado nunca se repite, pero rima. Así que esperaremos aprender mucho para poder entender cómo invertir en materias primas en unos tiempos complicados en los mercados. Como el capítulo es especial, para ayudarme hoy hemos realizado el programa con nuestros invitados habituales en charlas económicas. Josep Ramon Eixalà, economista, Strategic Investment Manager, docente y divulgador, y Dani, creador del canal Dragón Oro Plata, canal basado en macroeconomía, numismática e inversión en metales. Chicos, ¿cómo estáis? Muy bien y encantados de compartir hoy esta charla con Ángel, que evidentemente será él el que tiene que hablar, nosotros lo vamos a escuchar atentamente. Yo comparto con él sobre todo el tema de la macroeconomía y vosotros compartís sobre todo con Ángel todo el tema de las materias primas, el oro y la plata, que bueno, seguro que hoy va a ser un día de aquellos que, ¿no? Van a arder, va a arder fuego y van a saltar chispas, seguro. Bueno, y yo por mi parte también absolutamente encantado de compartir mesa y mantel con vaya tres cracks, con lo cual a mí para estas me llamáis siempre, que no se os olvide, yo encantadísimo de venir y de, bueno, pues intentar aportar un poquito y, por supuesto con muchísimas ganas de saber lo que nos tiene que contar, ¿no? Ángel, a ver qué nos cuenta. Vamos a ello. Antes de empezar la charla, deciros que Ángel ha preparado un material de soporte increíble. Si hubieses estado registrado en la web, os lo habríamos enviado directamente al correo. Nosotros ahora mismo estamos delante del material que nos ha enviado y si nos estás escuchando en formato podcast, te recomiendo que mires los comentarios para entrar en nuestra web y descargarte el material complementario para seguir mejor la charla. Muy bien, dicho esto, vamos a empezar. Ya que vamos a hablar de materias primas relacionadas con el pasado y lo esperado en su relación al macro, creo que podríamos iniciar dando una pincelada sobre macro para podernos situarnos. Ángel, ¿cómo ves el macro actual? ¿Qué escenario es el con el que comparas o quieres relacionar el momento actual y qué esperas de él? Bueno, pues es una pregunta muy amplia, ¿no? Porque la macro, bueno, tiene mucha complejidad, muchos aspectos, muchos ángulos en los que la puedes mirar, ¿no? Pero bueno, sí que lo que definiría, y esto es algo que yo creo que es sabido por todos, ¿no? Pero lo que define a este entorno es un entorno de muy alta inflación provocada por una diversidad de factores, entre ellos pues un shock energético, ¿no? de costes de la energía que viene, pues, viene de muy largo, acelerado este año pues, por el tema de la guerra,
pero lo principal es dinámicas que ya vienen de hace muchos años y luego también pues una política monetaria que ha sido ultra expansiva, sobre todo como respuesta a la pandemia, ¿no? En 2020. Y ya que has mencionado la presentación que he preparado, pues en la diapositiva tercera de macro hay un gráfico en el que se representa un poco la variación, el cambio, la variación a 6 meses de los balances de los bancos centrales, de los principales bancos centrales, y se ve cómo se dispara, ¿no? el tamaño del balance de los bancos centrales en 2020, ¿no? A algo, niveles disparatados y que no tienen parangón como en la respuesta por ejemplo, de la gran crisis financiera de 2008, ¿no? Entonces, un poco de aquella política monetaria tan expansiva, pues también vemos cómo la inflación al final, y aunque todo el mundo pensaba que nunca iba a aparecer, pues ha aparecido de manera sorprendente para los bancos centrales, pero que no ha sido tan sorprendente para otros participantes del mercado o economistas, ¿no? Y una de las características también de esta inflación es que ha sido mucho más resistente o pegajosa, ¿no? Por decir el término, la traducción del inglés de sticky, de lo que se preveía, ¿no? Cuando Jerome Powell de la Reserva Federal pues hablaba de una inflación transitoria, nadie se esperaba que Estados Unidos iba a tener tasas de inflación cercanas al 10% durante tanto tiempo, ¿no? Entonces, es un periodo de alta inflación en el que, como respuesta a esa alta inflación, pues los bancos centrales han tenido que responder tarde, pero han tenido que responder, y la Reserva Federal pues lleva ya varios meses, ¿no? Incluso varios trimestres, pues en un modo hawkish, o en un modo de tensionar esa política monetaria para suavizar, para ralentizar la inflación, incluso a expensas de perjudicar el crecimiento económico, ¿no? Que eso es algo que se tiene muy claro, que esta política monetaria pues va a perjudicar el crecimiento, y ya lo estamos viendo, ¿no? En los indicadores, y en cierto miedo a la recesión, ¿no? Que existe en los mercados. Y bueno, cuando uno ve el comportamiento de los mercados financieros durante este año, pues uno se pregunta qué parte es debida al tensionamiento de la política monetaria y qué parte es debida a los miedos a la recesión, ¿no? Y ahí, bueno, es un poco difícil el dar una respuesta, ¿no? Pero quizás, al menos durante el primer semestre, sobre todo del año, lo principal ha sido ese tensionamiento de la política monetaria, esa subida fuerte de los tipos de interés que ha afectado a todos los activos prácticamente, al menos a nivel general, hablando de bonos, renta variable y otros activos como materias primas en menor medida, porque también tienen sus dinámicas, ¿no? Y podríamos hablar de la energía, del petróleo, podríamos hablar del oro, que bueno, no ha tenido el comportamiento que algunos hubieran deseado, pero al menos si tienes en cuenta el impacto del dólar, ¿no? No se ha comportado tan mal, ¿no? Entonces, ese impacto ha sido muy fuerte, ¿no? Esa subida de tipos de interés, que al final, tensionando el entorno de liquidez, pues eso drena liquidez, y al final esa liquidez se retira de prácticamente todos los activos, ¿no? Aunque luego siempre hay excepciones, ¿no? Pero a nivel general sí que es verdad que no ha habido prácticamente refugio, ¿no? Y estos días circulaba el gráfico, ¿no? de la típica cartera 60% bonos, 40% acciones, que ha tenido el peor comportamiento prácticamente de la historia, ¿no? Es decir, que ha habido un comportamiento general muy, muy, muy negativo, y que, bueno, algunos inversores, por fortuna, pues no hemos sufrido ese impacto por haber estado en algunas materias primas, ¿no? Pero en términos generales, sobre todo los inversores que venían muy, muy expuestos a la tecnología y a los activos que lo habían hecho muy bien durante la última década, pues han sufrido mucho. Entonces, este entorno macro de alta inflación, subida de tipos y ahora ralentización del crecimiento y posible recesión,
pues es un poco el telón de fondo que tenemos y bueno, parece que la inflación, las tasas de inflación es muy previsible que se vayan a suavizar porque bueno, tenemos el típico efecto base, ¿no? Que ahora pues es un efecto estadístico, ¿no? Que cuando las tasas de inflación son tasas interanuales, ¿no? Entonces comparan el índice de precios hoy frente al índice de precios el mismo año, el periodo anterior. Entonces, esas tasas de inflación es normal que se suavicen del 9%, 8,5%, es normal que se suavicen en los próximos 6 meses, ¿no? Y bueno, algunos indicadores adelantados, como el crecimiento de la masa monetaria, de la M2, o algunos otros indicadores, pues están indicando, ¿no? esa ralentización de la inflación. Pero eso tampoco quiere decir que digamos, a 1 año, 2 años vista, pues no vayamos a ver tasas de inflación quizás cercanas al 5%, ¿no? Por decir una cifra. Niveles que están muy por encima de los objetivos de los bancos centrales. Entonces, un poco, por resumir, quizás el escenario puede ser de una inflación relativamente elevada, ¿no? A nivel estructural, unos precios de la energía también estructuralmente altos, porque bueno, no estamos viendo tampoco esas inversiones, pero sí que a corto plazo es muy previsible que se vea una ralentización de la inflación y eso, bueno, no sabemos muy bien lo que va a provocar en los mercados, ¿no? Porque bueno, todos esperábamos que el oro se fuera a comportar de maravilla este año y sin embargo, pues han sido otros factores como los tipos de interés reales que han lastrado ese comportamiento del oro que quizás luego hablamos con más detenimiento, ¿no? Sí, yo aquí tengo dos preguntas, ¿vale? Y después dejo paso, evidentemente, a los tertulianos de, de este capítulo. El primero es, hay siempre como una discusión, ¿no? Cuando miramos a tiempos pasados, ¿no? A tiempos inflacionarios, de si, y la trajo creo que fue Lynn Alden, sobre si se parece más a los 40, se parece más a los 70, este tipo, cuando tú has preparado un poco esta charla y te has mirado, ¿no? Tiempos pasados inflacionarios, ¿qué has visto o qué escenario es el que más para ti se asemeja? Bueno, la verdad es que cada periodo tiene sus diferencias, ¿no? Y sí que es verdad que se pueden compartir algunas características con los años 70, pero bueno, realmente no me centraría mucho tampoco en paralelismos históricos, ¿no? Si esto se parece más a los 40, a los 70. Yo quizás me centraría más en analizar el entorno actual, de dónde venimos y a dónde podemos ir, ¿no? Pero realmente no me centraría tanto en ver si son los 40 o los 70. Sí Vale. que porque, por ejemplo, bueno, en los 70 tenemos el fin del patrón oro, entre comillas. Ujú. En los 70 también, como también muestro un poco más después en la presentación, hablando sobre el petróleo, que en esa época, en los 70, veníamos de varios años de crecimiento de la inversión en el sector energético. Y eso es algo que es muy diferente a lo que ha sucedido en estos últimos años, ¿no? Entonces, Claro. bueno, no me centraría tanto en eso y sí que, bueno, también en esta época pues tenemos el ascenso de China, ¿no? En las últimas décadas, que es un factor Nuevo. nuevo y es un factor crucial y que Ujú. en este sentido, ¿no? Aprovechando que acabo de escuchar a un analista muy reputado, ¿no? y que me gusta mucho, que se llama Louis Vincent Gay, es francés, no sé si cómo se pronuncia el nombre, ¿no? Pero él decía que ponía el foco no tanto en el pivot de la Fed, que no nos tenemos que fijar tanto en el famoso pivot de la Fed, sino en el pivot de Xi Jinping o Xi Jinping. Es decir, que no es tanto la Reserva Federal lo que va a dominar los mercados, sino la El rol de política China. la política de China. ¿Y en qué sentido? Pues
que cuando a China se le ocurra acabar con la política de COVID-0 y acelere un poco ese proceso de reapertura de la economía, de los vuelos internacionales y un poco del fin de los confinamientos, pues que eso puede provocar una serie de efectos en cascada que sean mucho más importantes que lo que pueda hacer el pivot de la Fed, ¿no? Bueno, Muy buen punto. ese argumento está ahí y puede ser también muy importante también para las materias primas, pero bueno, el pivot de la Fed también está ahí y bueno, a corto plazo pues es difícil ver que vayan a hacer un giro 180 grados, pero bueno, realmente cada vez digamos que va cayendo más la bolsa o que van subiendo más los tipos, digamos, podemos ver como que el pivot puede estar más cerca, ¿no? Y quizás cuando el mercado de bonos también empieza a estar cada vez más estresado, ¿no? Sobre todo el estadounidense, pues ahí por lo menos podemos pensar que el pivot o que la pausa o un poco, no tanto el pivot, ¿no? Sino que quizás Powell y los miembros de la Fed empiezan a tener una retórica más suave, ¿no? Hacia las subidas de tipos. Entonces, en ese momento, pues puede ser un punto de inflexión, ¿no? Para la evolución de algunas materias primas y de muchos activos, pero también hay que también ser muy vigilantes con China y con lo que pueda venir de allí, ¿no? Claro, excelentes puntos, Ángel. JR, ¿cuál es tu añadido aquí? Bueno, creo que ha dicho muchísimas cosas. Iba tomando nota para no dejarme nada, pero creo que es imposible. Esto del pivot, los mercados cada 15 días están cotizando un pivot, ¿no? El viernes pasado, a raíz de un artículo en el Wall Street Journal y un comentario de una de las miembros, Mary Daly, ¿no? De los miembros de la Fed, que dan a entender que para diciembre, en vez de subir 0,75 puntos básicos, se van a subir 0,50, pues ya generó otro nuevo pivot. Muy probablemente, yo es una de las cosas que llevo ya unos días pensando, cuando el pivot ya lo tengamos interiorizado todos, que coincidirá con un IPC o con una inflación que por su efecto base, ¿no? Y su transitoriedad, lo que pasa es que la transitoriedad normal del IPC es menor a un año, ya llevamos 2 con ello, ¿no? Va a ser más bajo, automáticamente eso va a dejar de ser el foco y el foco va a pasar a ser esa segunda derivada que ya Ángel nos ha dicho, y es, creo que hasta ahora los mercados han estado valorando tipos de interés versus valoraciones de activos, y en esa segunda derivada que os comentaba va a empezar a valorarse las consecuencias de esa posible recesión, si es que la hay, y de todas esas subidas de tipos de interés, ¿no? Y hasta de una posible crisis financiera provocada por esos, ¿no? Por esas violentas o esos violentos giros de cambios en las políticas monetarias que han generado tensiones, como hemos visto en el Reino Unido, con fondos de pensiones hiperapalancados, y que estoy seguro que hay también por ahí fondos, bancos y 1001 personas con ciertas situaciones complicadas precisamente de esa aceleración o de ese giro hawkish de las políticas monetarias. En cuanto, si me dejas un poquito más, al gráfico este que nos enseñas de la evolución, de cómo han ido evolucionando, es un rolling, ¿no? Es decir, la entrada de dinero de los 4 grandes bancos centrales o salida de dinero de sus balances es interesante, pero si aquí además pusiéramos el acumulado, veríamos que tienen, ¿no?, más de 30 billones europeos, trillones americanos, que son aquellos 30 más 12 ceros detrás, que difícilmente van a poder reducir de una manera importante, porque eso va a generar seguramente desequilibrios financieros y ese posible accidente del que se está hablando, ¿no? Y yo creo que también hemos de tener en cuenta que aparece la inflación, y eso yo creo que en algún otro podcast lo hemos comentado tanto Dani como tú, Amadeu, y yo. Aparece la inflación porque en el 2020 se decide monetizar deuda de los estados y entregar cheques a la población. Lo que habíamos tenido antes del 2020 es hiperinflación de activos, que en general no lo vemos porque en general no compramos mucha renta fija, ni muchos inmuebles, ni mucha renta variable, pero hubo una hiperinflación de activos. La renta fija se ha llegado a poner
en una situación de burbuja, ¿vale? Cuando esas inyecciones constantes de dinero, en vez de ir a los activos, van a los estados para gastar o al bolsillo del consumidor, automáticamente, con una disrupción de cadenas de distribución y de producción, que eso ya supone un freno, ¿no?, en la oferta, con un incremento de demanda por el parón más dinero en los bolsillos, pues se genera la explosión de la inflación y veremos hasta dónde van a poder controlarla, porque la inflación es como un río, ¿no?, que empieza a inundar, 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 y ahora lo estamos viendo. La inflación general en Estados Unidos ya ha hecho pico, pero en cambio la subyacente seguirá creciendo seguramente durante unos cuantos meses más, porque esa inflación acaba, ¿no?, trasladándose a todos los bienes, servicios y productos que nos podamos imaginar. Y con eso ya me callo yo. Venga, Dani. Bueno, pues lo primero, agradecer una exposición tan amplia. La verdad es que yo también aquí agarrando unas cuantas notas, etcétera. Pero bueno, también hacer un poquito hincapié en esta gráfica, ¿no?, de la destrucción de masa monetaria, que eso es el primer punto para hacer que la inflación baje o por lo menos se relaje, ¿no? Sí es cierto que si vemos la gráfica, o sea, la subida es absolutamente brutal, ¿no? 2020, 2021, la masa monetaria, la subida es bueno, no tiene parangón, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Que, pues eso, lo que comentaba en la inflación interanual, ¿no? Y si sigue, que es lo que podría ocurrir, que esa línea negra, que siga la línea naranja, en la gráfica de la derecha, que bueno, yo tampoco creo que evidentemente llegue a cero, pero porque claro, hay que contar con otro factor extra, que es el tema de la energía. Si China reabre, todavía, bueno, ahora ya aprovecho a comentar, tengo un par de amiguetes que están viviendo en Shanghái y tal, y dice que las cosas por allí todavía siguen bastante crudas, vamos a decirlo así, es decir, que no hay noticias de que pueda abrirse las cosas o viajar o permitir viajes, etcétera, pronto. Las restricciones siguen siendo bastante potentes para nacionales y para extranjeros, incluso pues eso, con temas de cuarentenas bastante discrecionales. Pero bueno, eso es otra historia, no me quiero perder en eso, pero vamos, en principio eso todavía yo no contaría demasiado con la apertura de China, por lo menos hasta tranquilamente primer tercio del año que viene, como mínimo. Lo que comentábamos, ¿no? Lo del tema de que le debiera seguir es el tema de la parte energética, ¿no? Petróleo cada vez hay menos, o por lo menos la OPEC Plus se ve incapaz de aumentar. Ya no tengo claro si es por interés propio o por incapacidad física de aumentar esa producción debido a lo que sea, o que el recurso está en mínimos, o que los costes cada vez son mayores, o que, bueno, lo que sea, ¿no? La verdad es que no ayuda. O sea, sinceramente, que la OPEC no pueda bombear más no ayuda a esa inflación, ¿no? Entonces, bueno, ese es una parte que ahora seguramente Ángel abundará en ello, ¿no? Pero no es una cosa que a mí me deje muy tranquilo. Yo creo que aquí hay dos tipos, no dos tipos de inflaciones, sino dos caras de la inflación, ¿no? Una es la masa monetaria, y creo que la parte de energética es esencial, ¿no? Es la otra cara, que sí podemos reducir la masa monetaria, pero habrá que ver y monitorizar pues eso, la cantidad de barriles que hay. Y luego lo he comentado, ¿no?, que China sigue siendo el primer importador de petróleo del mundo, ¿no? Es el primer cliente de la OPEC. Entonces, claro, ¿qué pasará si empieza a estirar la demanda china, que todavía está así regular con estos cierres? No lo sé, eso lo que tenemos que ver. Lo dejo ahí en apuntes. Perfecto. Entonces, ahora que hemos hecho una pincelada de macro, vamos a hablar de materias primas, ¿vale? Vamos a dividirlo en 3 secciones, ¿vale? Un poco para poderlo dividir. Una es materiales energéticos, luego pasaremos materiales industriales y finalmente hablamos de preciosos, ¿vale? Sobre materiales energéticos, sé que eres un gran creyente, Ángel, de la tesis del uranio, y creo que hoy, ¿no?, es de las pocas tesis que no están correlacionadas, ¿no?, con el ciclo económico, ya que están muy relacionadas con el aporte energético, con el precio de la materia prima, con esa necesidad de tener una descarbonización de la energía. Te pregunto, ¿cómo ves tú la salud de la tesis del uranio? Sí, la verdad es que la tesis del uranio pues es una de las que
más tiempo dedicado, ¿no? Desde hace ya varios años y como es habitual, pues uno muchas veces llega pronto, ¿no? a este tipo de tesis, espera mientras no pasa nada, luego le meten un petardo de otro 50% abajo, como fue la pandemia, ¿no? Que ahí las cotizaciones, vamos, no solo de este sector, sino de todo, pero ya cuando llevabas varios años esperando y te cae otra vez, te pegan un petardazo, pues la verdad es que es difícil de llevar, ¿no? Pero bueno, luego el 2020 compensó y 2021 fue muy bueno y este año, bueno, no está siendo bueno en términos generales en las cotizaciones, pero realmente los fundamentales y lo que es la tesis del uranio, pues yo creo que está en su mejor punto, ¿no? Porque, bueno, las dinámicas de oferta y demanda han mejorado mucho, ¿no? Y este año, pues estamos viendo un foco en la seguridad energética a nivel general y eso favorece a la energía nuclear. Estamos viendo también una serie de factores que hacen que la demanda de uranio en Occidente vaya a aumentar sensiblemente. También estamos viendo una aceleración o un renacer de la nuclear en muchos países. Se está pasando de hablar de cerrar las centrales a extender la vida útil de las mismas o incluso a construir nuevas centrales. Países como Holanda, como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos con un foco más en la nueva nuclear, ¿no? Que luego si queréis podemos hablar. Entonces, bueno, en términos de demanda las cosas han mejorado mucho y la oferta, en cambio, pues sigue estancada, ¿no? Relativamente. Sí que ha habido algún anuncio de reapertura de minas, pero esas, por ejemplo, en Namibia, una de las minas que estaba en stand-by, que reabrirá la producción en 2024, si todo va bien. Luego Cameco con una de las principales minas del mundo, ¿no? Que también está reabriendo y que también se ha encontrado con alguna dificultad técnica. Y luego el principal player, son los kazajos, que van a aumentar la producción respecto a los niveles que tenían en años anteriores, pero todavía por debajo del nivel que podrían producir según, digamos, los acuerdos que tienen con el gobierno, ¿no? Y eso entrará en 2024. Es decir, que en términos de oferta y demanda, la tesis goza de una salud muy buena, ¿no? Y un punto que me parece crucial, ¿no? Y que lo has mencionado, es la correlación que existe entre la tesis del uranio a nivel fundamental y el ciclo económico, ¿no? Y es que esta es una tesis que descansa sobre las dinámicas particulares que tiene este sector, ¿no? Y que están relativamente descorrelacionadas de las dinámicas económicas y macroeconómicas, ¿no? Así como, por ejemplo, el cobre o el petróleo, pues su demanda depende de la actividad económica. Claro. Aunque eso no quiere decir que si hay una recesión no puedan hacerlo relativamente bien, que eso es otro punto, pero sí que la demanda por lo menos sufriría, ¿no? Otra cosa es cómo se comportaría la demanda, ¿no? La oferta, y si la oferta cae más que la demanda, pues no lo tendrían que hacer mal, ¿no? Claro. A diferencia de petróleo, de cobre o de alguna otra materia prima, el uranio, pensemos en que el consumo, o sea, o el combustible nuclear que consumen las centrales nucleares cada año no va a variar si el crecimiento es del 5%, si es del 3% o si es del 1%, ¿no? Es decir, las centrales nucleares tienen que seguir quemando utilizando ese combustible, ¿no? Pero eso es el consumo. Y es que en este sector hay que diferenciar entre demanda y consumo, porque la demanda, o lo que digamos genera la presión en los precios, se produce a través de contratos a largo plazo, ¿no? Principalmente, digamos, el 70% de la demanda
las centrales eléctricas pues lo demandan a través de contratos a largo plazo. Y esos contratos a largo plazo no dependen del crecimiento el año que viene, ni si va a haber recesión en 2 años, sino que dependen de unas variables que son particulares a cada central o a cada compañía eléctrica y que son pues a 7, 5, 10 años vista, ¿no? Entonces, lo más importante para una central nuclear y lo que determina un poco el procurement o el abastecimiento que se quiera hacer o la demanda que se quiera hacer para abastecer o para cubrir las necesidades de ese combustible, el principal factor es la seguridad de suministro. Es decir, una central nuclear requiere una inversión inicial muy potente, ¿no? Muy grande, de una inmensa cantidad de dinero. Y luego los costes operativos, una vez realizada esa inversión, ya son bastante más bajos, ¿no? Entonces, una vez que has realizado esa inversión, no te puedes permitir parar una central porque has cometido un fallo de cálculo, porque no tienes combustible. Entonces, independientemente de que el precio del uranio se disparara 10 veces desde aquí, 10 veces, vamos a poner 4 o 5 veces, eso sería una fracción, porque el coste del fuel creo que es un 10%, ¿no? O un 15% del total o algo así. Sí, ¿no? Depende de si mides solo el uranio natural o todas las partes de la cadena, ¿no? En todas las partes de la cadena creo que está 10-15% y el uranio no sé si está por cerca del 5%. Entonces, si se dispara el precio del uranio, eso tiene una implicación muy pequeña en comparación con si se dispara, por ejemplo, el precio del gas, ¿no? Como hemos visto. Entonces, digamos que la demanda de estas centrales es muy inelástica. Es muy inelástica porque el precio del uranio va a hacer lo que tiene que hacer, que las centrales van a demandar lo que tienen que demandar según ese factor de seguridad de suministro y según una serie de factores que son particulares a cada central, pero que también hay algunos factores macro, pues como la incertidumbre que tenemos a día de hoy, ¿no? En el panorama energético mundial, que en Rusia, aunque no es un productor muy importante de uranio, pero sí que es el principal jugador en servicios clave que son dentro de la cadena del combustible nuclear, como son el enriquecimiento y la conversión, ¿no? Y aquí he puesto tienes una diapositiva, ¿no? Que creo que es bastante impactante, donde explicas un poco o intentas describir el rol, ¿no? de la geopolítica en lo que es el uranio, ¿no? Y se ve claramente que hay que la producción, digamos, está completamente dominada, ¿no? por todo lo que es Rusia, Pakistán, ¿no? China, todo lo que es ese rol, ¿no? Sí, Kazajstán es el principal productor de uranio, pero si vamos a servicios clave de la cadena, como son el enriquecimiento o la conversión, ahí se ha producido un cuello de botella muy importante y se ha producido también una bifurcación, ¿no? en el mercado. Y eso va a provocar, y sería muy largo explicarlo, ¿no? pero eso va a provocar un aumento de la demanda por el funcionamiento del ciclo de combustible nuclear, sobre todo en la demanda de Occidente, que al final, como viene en la diapositiva, tiene el 70% más o menos de las centrales o de la generación eléctrica de nuclear viene de los países occidentales y, sin embargo, como decías, la producción de uranio y esos servicios pues está dominada por países como Kazajstán, países como en África también hay parte de esa producción de uranio, países como Níger o como Namibia, pero también buena parte de esa producción va directamente a China, porque, por ejemplo, prácticamente toda la producción de Namibia, que es uno de los principales productores, es propiedad de empresas chinas. Entonces, tenemos... Sí.
¿Y cuál es el rol, no? Porque cada vez suena con más fuerza todo lo que son SMR y se dice que de alguna forma es el futuro realmente de la nuclear porque podrá llegar con costes mucho más bajos de construcción, que decíamos que era lo más impactante, ¿no? Para este tipo de proyectos, para llegar a países donde a día de hoy pues no tienen electricidad de una forma segura. Sí, esta nueva tecnología pues está empezando o ya viene empezando a escucharse eh, de manera cada vez creciente, ¿no? Y es una nueva tecnología que digamos que tiene algunas características o algunos beneficios sobre la nuclear tradicional y algunos de estos son como algunos lo has mencionado, ¿no? Son, bueno, las siglas son SMARS o Small Modular Reactors y en castellano los reactores pequeños modulares y una de las características es que son pequeños, es decir, en vez de producir o tener una potencia de alrededor de un gigavatio, como es el reactor típico, pues quizá llegan, bueno, hay un gran abanico, ¿no? Pero pueden ir desde menos de 100 megavatios a 600 o 500, ¿no? Entonces, hay países que quizás en términos económicos no se pueden permitir una inversión en un gran reactor y además porque no tienen tampoco la infraestructura energética suficiente, pero sí que pueden o sí que les puede interesar este tipo de inversión en reactores pequeños, ¿no? Y además, al ser modulares, no se construyen eh, eh, in situ, en el sitio donde se va a instalar la central, como se hace en las centrales tradicionales, sino que se pueden fabricar en fábricas y con piezas, digamos, con piezas modulares, ¿no? Como dice el nombre. Entonces, puede tener unas ventajas de economía de escala mucho más importantes de las que puede tener la nuclear tradicional, porque bueno, se tienen que producir in situ y eso pues, tiene también unos costes mayores. Pero también hay que decir que aunque se está hablando mucho de ella, es una tecnología todavía que tiene que probarse, ¿no? A nivel comercial Claro. y eso, bueno, sabemos la diferencia que hay entre el papel o entre los prototipos y luego un desarrollo o un deployment a nivel comercial de este tipo de tecnologías, ¿no? Pero bueno, hay inversores y hay analistas que están viendo un potencial enorme en este tipo de tecnología y que, bueno, por ejemplo, uno de los gráficos que he puesto en la presentación, que se titula El renacimiento nuclear, SMARS y Advanced Nuclear, en el gráfico podemos ver que según unas proyecciones, que bueno, habrá que ver si se cumplen y su rigor y demás, pero que como se puede ver en el color rosa, establecen que en 2050 la parte de Advanced Nuclear o de esas nuevas tecnologías nucleares vaya a ser pues 4 veces más importante que la nuclear tradicional, ¿no? Y por tanto eso pues puede tener un impacto muy grande, ¿no? Y también en esta industria hay que tener en cuenta que aunque, porque volviendo un poco para atrás, ¿no? Este Sí. tipo de tecnologías se habla que su desarrollo comercial podría empezar en los 2030, ¿no? O muy a finales de los 2020. Y esto, bueno, a cualquiera que no conozca muy bien la industria le podría parecer que es algo que no va a tener impacto en este ciclo, digamos, del uranio, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta es una industria que tiene que funcionar con periodos con periodos muy, muy, De muy muchos largos, años ¿no? antes, ¿no? De mucha antelación. Claro. Eso es. Tú Y eso, decías, ¿no? Anteriormente creo que, claro, para poder llegar a poder acumular, ¿no? Digamos, todo lo que es el uranio, se necesitan varios años de anterior planificación y por lo tanto haber comprado ese combustible para que pueda ser tratado, digamos, dentro de la cadena y que pueda llegar a tiempo a la central nuclear.
Eso es, porque el uranio, como muestro también en una diapositiva, pues tiene que pasar por un largo proceso que primero se tiene que extraer el uranio de la mina, luego pasar por un proceso de conversión, convertirlo a gas, luego ese gas se tiene que enriquecer y luego eso es lo que se llama el producto del uranio enriquecido y de ese EUP o Enriched Uranium Product, lo que haces es meterlo, digamos, en los pellets o en las pastillas, ¿no? Que van al núcleo de los reactores, ¿no? Entonces, bueno, es un Claro. largo proceso que puede llevar entre año y medio, 2 años. Entonces, y luego también los contratos con las mineras suelen hacerse, por ejemplo, ahora se han firmado algún contrato que va a empezar el delivery o la entrega del material en 2025. Y luego ese uranio tiene que pasar por todo ese proceso. Entonces, hay eléctricas como Constellation, y ahí pongo una diapositiva que es una diapositiva de una presentación corporativa de esta compañía, que creo que es la mayor eléctrica que tiene generación nuclear en Estados Unidos, Constellation, que antes era Exelon. En esa diapositiva pues viene a decir que ellos se anticipan como 6-7 años respecto al año en el que se va a quemar ese combustible. Entonces, Claro. eso nos tiene que hacer ver que 2030 no está tan lejos y que si ya hay un desequilibrio muy fuerte entre oferta y demanda más allá de 2025, o incluso ya se está produciendo ese desequilibrio, pero las eléctricas pues van a tener unas necesidades no cubiertas de ese material que van a crecer de manera muy significativa en los próximos años. Entonces, si ya tenemos ese desequilibrio, el añadir los nuevos reactores, los SMRs, y añadir una demanda añadida, pues es añadir leña al fuego, ¿no? Y bueno, también hay que tener en cuenta que este tipo de reactores pues suelen funcionar en vez de con ciclos de recarga del combustible de un año y medio, 2 años, según he leído que estos prototipos van a funcionar es que digamos que la demanda se va a adelantar mucho en el tiempo, es decir, que en el año inicial, o sea, en el año primero que vas a demandar o que vas a empezar a construir o a poner en operación esa central, pues ya puedes tener como 10 años de combustible Acumulado. acumulado en el reactor. Entonces, eso es lo que se llama el front running, ¿no? Tienes que adelantar, no sé si es front running o sí, ¿no? Sí, pero se Tienes que entiende, se entiende. digamos que el suministro inicial tiene que ser bastantes veces superior al de una central normal o tradicional. Entonces, ahí tienes diferentes factores que hacen que las eléctricas ya tengan que estar pensando en sus necesidades de suministro a 2030, ¿no? Incluso posterior, porque también, y esto es una frase que escuchaba, perdón que me alargue tanto, una frase que escuchaba de un directivo de una minera, decía 2030 en minería, y esto es aplicable al uranio y a todos los sectores, 2030 en minería no es mañana, pero sí que quizás es pasado mañana, ¿no? Es decir, que no está ahí ya, pero 2030, cuando se trata de los larguísimos procesos de desarrollo de una mina, planificación, etcétera, pues Claro, es que son años, ¿no? Para que entre una mina. claro. Podemos ver casos que todo va muy rápido y pueden ser 6 años perfectamente, ¿no? Y una que va un poco más lento y se va a los 10, a los 12. Por lo tanto, hablar de 2030, 2040, pues depende de la complejidad de la mina, son cosas que ya se tienen que empezar a programar y empezar a hacer los descubrimientos que haga falta, porque evidentemente todo eso es muy, muy intensivo en capital. Antes de dejar a los tertulianos preguntar sobre este tema de parte energético,
voy a preguntarte sobre el oil, ¿no? Porque siempre si nos centramos, ¿no?, en este tipo de materiales, en un escenario recesivo, se dice que como hay una bajada de la demanda, por lo tanto, el oil también debería bajar. Sin embargo, aunque ya hemos visto, estamos según cómo en una recesión técnica, los precios del petróleo siguen siendo muy altos, ya que además partimos de unos precios que parecían que casi los 100 al barril era una nueva normalidad. Entonces, no sé tú un poco qué opinas de qué va a pasar con el precio del petróleo, si es que vamos a mantener estos precios alrededor de los 80, 90 como la nueva normalidad. Sí, yo realmente creo que sí que vamos a ver precios estructuralmente altos del petróleo, ¿no? Y aquí volvemos a los argumentos que hemos comentado antes y que creo que comentaba Dani, ¿no? De China, que este escenario que tenemos actualmente bueno, siempre es complejo, ¿no? Pero un punto que quiero hacer es que es verdad que la economía occidental o la economía global sí que es muy probable que, bueno, que aunque quizás no sé si técnicamente pasará a estar en recesión, pero sí que podemos ver un escenario recesivo perfectamente, ¿no? En Estados Unidos, pues ya hubo esos 2 trimestres con tasas negativas, aunque eso al final es lo menos relevante, ¿no? Yo creo que eso es más para los titulares. Donde más hay que centrarse quizás es en los indicadores líderes, ¿no? Que ahora están indicando, al menos en Estados Unidos, que hay una probabilidad de entrar en recesión muy elevada, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos a China, ¿no?, que es el principal consumidor de materias primas y en el petróleo es un player muy importante en la demanda. Tenemos a China cuya demanda ya se ha desplomado durante este año, ¿no?, por los confinamientos. Y eso es un factor que sí que ha lastrado al precio del petróleo. Entonces, ese pivot del gobierno chino no sabemos cuándo se va a producir, probablemente no será hasta, como decía Dani, pues el primer trimestre de 2023. Sí que en los últimos semanas o meses ha habido algunas noticias, ¿no?, que van apuntando a esa reapertura. Hoy veía una compañía de vuelos china, no recuerdo cuál era, que van a ir reiniciando los vuelos internacionales y que los vuelos de entre Guangzhou y Nueva York, creo, o una ciudad china y Nueva York, pues iban a recomenzar el 1 de diciembre. Es decir, bueno, hay algunas evidencias tentativas, pero es probable que eso tarde. Pero mientras el mundo puede entrar en recesión ex-China, China ya lleva tiempo en recesión, digamos en recesión, ¿no? Entonces, si China reabre, eso puede hacer recuperar la demanda en China y compensar, digamos, la caída de la demanda que pueda haber en Occidente, ¿no? Y en Estados Unidos ya estamos viendo, bueno, algunos analistas que siguen mucho el sector pues ya han visto que hay cierto suelo en la demanda de petróleo, ¿no? Que bueno, ya veremos si eso es sostenible. Pero bueno, lo que yo creo es que al final la demanda de petróleo y la demanda de energía es bastante inelástica, ¿no?, al menos en términos relativos. Y aunque, bueno, hemos podido ver con el gas, ¿no?, que sí que se ha reducido la demanda, pero quizás eso es en escenarios extremos, ¿no? Y ahora con el petróleo en 90, pues tampoco, en términos relativos, tampoco estamos viendo un precio tan exagerado, ¿no? Pero, y hay otro factor, otro indicador que es muy interesante y son los márgenes de las refinerías, ¿no? Y ese es un punto que no se suele hablar mucho, ¿no? Siempre nos fijamos en el precio del petróleo, en el crudo, en el headline, en el que tenemos en todas las pantallas, en las páginas de inversión, etcétera, pero los márgenes de las refinerías son algo que no vemos tanto, pero que después de haber caído de manera sustancial en los meses anteriores, ahora han vuelto a recuperar, y sobre todo en el diésel,
a niveles casi máximos, ¿no? Y eso lo vemos los que tenemos que poner diésel, lo vemos en la gasolinera, ¿no? Que aunque el petróleo está muy por debajo de los máximos, el diésel ha recuperado muy significativamente los niveles anteriores, ¿no? Y eso, bueno, en parte es por la fortaleza del dólar, pero en parte es porque esos márgenes de las refinerías se han disparado otra vez. Y eso lo que nos indica también es que la demanda no está tan débil como podría parecer o como podríamos pensar en un escenario recesivo, ¿no? Entonces ese es un punto también que hay que seguir y que bueno, es probable que sigamos viendo esos precios estructuralmente altos y que si la economía china reabre, pues incluso volvamos a superar los $100 e incluso más, ¿no? Y en parte es por eso, ¿no? Por los ciclos del capital. Lo he puesto también en la presentación, en algunas diapositivas, y es que eso al final es impepinable, ¿no? Si tú dejas de invertir en una industria extractiva como es la del petróleo, o si inviertes mucho menos de lo que deberías para mantener la producción constante y hacerla crecer en relación con una demanda creciente, que no crece de manera abultada, pero sí que va creciendo, ¿no? Paulatinamente, pues lo que va a pasar es que la oferta no va a poder satisfacer la demanda y los precios van a tener que subir de manera muy, bueno, incluso explosiva para animar a esas empresas a invertir. Y a pesar de los precios que estamos viendo, pues no vemos a las empresas animarse con mucha alegría a invertir y por diversas razones, ¿no? Que podríamos entrar, pero ahora, bueno, si Exacto, acaso. que tú, es que tenía el micro apagado, pero tú decías, ¿no? Antes de que la diferencia con los 70 es que llevaban un ciclo, ¿no? de alta inversión, de que ahora pues nos encontramos que esto no venimos de aquí, ¿verdad? Partimos de momentos muy diferentes. Uh-huh. Sí, eso es una idea que leí a los analistas de Open Square Capital, que también he puesto el gráfico en la presentación, y es que, como vemos, desde finales de los 60 al 80, el CAPEX de la industria energética subió. Y eso es algo que ahora hemos visto exactamente lo contrario, ¿no? El CAPEX en la industria, también como se refleja en alguna diapositiva, pues se ha reducido hasta niveles mínimos, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que es importante, ¿no? con los años 70. Perfecto. Entonces, voy a dejar preguntar a mis compañeros que han estado mucho rato callados. JR, Dani, ¿alguna pregunta para nuestro invitado? Bueno, hoy la estrella es Ángel, por tanto se la ha de escuchar atentamente. Aquí hay un par de cosas que creo que son interesantes de lo que decía y desde mi visión como macroeconomista, y es que el tema energético es un tema grave y es un problema a futuro inmediato, a medio y a largo plazo, en el sentido de que las energías renovables o la energía alternativa hoy por hoy no va a poder suplir esas energías que contaminan, ¿vale? Y por tanto el tema del uranio y el tema de las nucleares es una cosa que se ha de plantear la sociedad, porque si no difícilmente podremos, ¿no? podremos dejar de consumir carbón, petróleo, que además normalmente suele estar en territorios que son, entre comillas, a veces enemigos, ¿vale? Y luego la otra cosa también me llamó mucho la atención de eso que decías y que corroboraba antes Dani cuando hacíamos al inicio de la presentación, el tema de China. Y es que si China se reactiva más de lo que toca, ¿vale? Seguramente el tema de inflación en Occidente para nada va a remitir. ¿Por qué? Porque las commodities en los últimos meses han caído porque China en cierta manera ¿no? está medio encerrada o no está consumiendo todo lo que tendría que consumir, pero si las commodities otra vez y el petróleo como principal fuente de energía se encarece, pues evidentemente pues no va a permitir que la inflación descienda, y ahí tendremos un problema con las políticas monetarias porque tendrán que volver a reactivarse, y a lo mejor veremos una repetición de lo que pasó en la era Volcker, ¿no? En los años 70, que hubo parones y arranques, y hasta los años 80 realmente la inflación no acabó disminuyendo de verdad.
Sí, ¿no, Ángel? Más o menos. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y de hecho, ahora recordaba, ¿no?, otros comentarios de el analista que escuché, que Luis Vincent Gave, que él también hablaba de que, de precisamente esto, ¿no? Que hacía un apunte histórico, ¿no? Que la inflación, las tasas de inflación, cuando pasan a estar en regímenes de alta inflación, es un número muy volátil, ¿no? Que puede cambiar de un año para otro del 9% al 3% y luego volver a subir, ¿no? Como pasó en los 70. Y ahí también justo mencionaba él el tema de China, ¿no? Y de la demanda energética de materias primas eh, que puede hacer que vuelva a repuntar la inflación otra vez, pero sí que es verdad, volviendo al principio, ¿no?, que comentábamos, que sí que lo más probable es que esas tasas de inflación sí que se vayan a suavizar al menos en los próximos meses, ¿no? Porque si comparamos, por ejemplo, los precios de la energía año a año, pues ahí sí que veremos seguramente cierto descenso, ¿no? Pero El también es efecto verdad base, eso es el efecto base. por el efecto base, Pero recordando pero ese símil que se utiliza mucho, ¿eh? Cuando tú coges el tubo de la pasta de dientes y aprietas y sale pasta de dientes, es casi sí, imposible volverla a meter dentro, ¿no? sí. Pues un poco ese símil también se utiliza con el tema de la inflación, que es complicado el volverla otra vez a hacerla descender. Y ahí es donde se habla, y es la última cuña que meto, es donde se habla de que muy probablemente los bancos centrales van a volver a modificar su objetivo de inflación a medio largo plazo. Y ese 2% que tenemos actualmente igual va a convertirse en un 3 o entre un 3 y un 4 para poder justificar el que, bueno, que sea complicado que la puedan hacer descender. Uh-huh. Dani, ¿alguna pregunta para Ángel? Sí, como unas 3 millones aproximadamente tengo, pero no tengo tiempo. Y bueno, es que JR ha puesto las preguntas y las cuñas de la parte macroeconómica porque es macroeconomista. No, yo es que soy ingeniero nuclear, entonces, claro, como me meta a piñón en el uranio, ¿sabes? No salimos de aquí hasta pasado mañana. Entonces, bueno, algunas cosillas que bueno, son algún apunte mío y alguna curiosidad, ¿no? Lo primero es que los reactores modulares y tal, a ver, no es una cosa que evidentemente la parte autónoma es nueva y está efectivamente en prueba, eso de llevárselo en contenedor, a ver, esto es una analogía, o sea, una simplificación obviamente, ¿no? Pero podérselo llevar donde uno quiere y tal, evidentemente es la novedad de la jugada. El tema es que el tamaño no es ninguna novedad, de hecho, por ejemplo, los portaaviones americanos nucleares llevan este tipo de cosas, ¿no? Evidentemente habría que mejorarlas, pero un portaaviones americano lleva unos 200 megavatios aprox y a lo mejor estamos hablando de un pelín más grande, 300, pero bueno, que es una cosa que evidentemente puede cambiar el juego en digamos, la parte de la energía nuclear portable, ¿no? Que se puede llevar a sitios o en situaciones donde pueda ser necesaria, con lo cual, desde luego, es importante, ¿no? Lo segundo, una pregunta para Ángel. No sé si él tiene estudiados los reactores de sal fundida, si ese tipo de tecnología, que evidentemente se lleva estudiando en los años 60, puede hacer o tener algún cambio a 10 años vista. Todavía no hay ninguno funcionando en serio, ni hay pruebas, pero y se llevan haciendo pruebas, como digo, en los años 60, pero todavía no hay nada fijo. No sé si él cree que tienen futuro, si pueden cambiar un poquito el tema de lo que es el aprovisionamiento, si pueden facilitar al ser supuestamente más ecológicos, ¿no? Un poquito cambiar las legislaciones a nivel mundial, es decir, oye, no te dejo montar uno normal, pero si tienes uno de sal fundida, que bueno, que implica que efectivamente las presiones son menores, que la fijación va de otra manera y que los caudales son mayores y tal, pues ser más friendly, ¿no? Ecológicamente hablando. No sé si él le ve algún futuro o directamente le parece irrelevante. La verdad no ¿Qué le lo parece, Ángel? no lo tengo estudiado, ¿no? Pero sí que al menos para los factores que van a impactar más en este ciclo, sí que, por ejemplo, también a veces se habla del torio, ¿no? Como material y al menos los que he leído que han estudiado más el tema y que ingenieros que conocen más del tema, etcétera,
lo que he leído es que no van a tener un impacto, al menos en el ciclo de esta década, ¿no? Sí. Pero realmente es algo que no conozco, ¿no? O sea, que no puedo opinar. Bueno, pues y luego otra, ¿qué te parece el tema de Berkeley, España, el uranio? Cuéntame un poco lo que opinas. Ahí te saco la sonrisa un poco. A ver, cuéntame de dónde viene, cómo viene y qué es lo que opinas de todo Pues eso es ahí en que Salamanca. realmente quizás es un poco irónico, ¿no? Pero no he seguido mucho el tema, ¿no? Porque realmente cuando veo algo así más especulativo, que tiene un riesgo eh, país más importante, no tanto porque al final el riesgo país es a veces eh, se confunde, ¿no? O es un poco confuso. Riesgo país en uranio, por ejemplo, puede haber mucho más riesgo en España que en Níger, ¿no? Porque Níger es un productor de uranio Sí, que claro. lleva 40 o 50 años produciendo y en España no se ha producido nada de uranio, ¿no? Y un poco en ese sentido, pues el proyecto de Berkeley no me he metido ahí y no, o sea, no me refiero a nivel de inversión, sino tampoco a estudiarlo en profundidad. Bueno, realmente pues con los políticos que tenemos Sí. no pondría la mano en el fuego, ¿no? Sí, cambian de rojo a azul, claro, cambian de rojo a azul o de azul a rojo y en ese momento la concesión se revoca o se reactiva. Y entonces, claro, yo entiendo perfectamente lo que dices y estoy 100% de acuerdo. Sí es verdad que, evidentemente, oye, si se puede sacar uranio, aparentemente yo por lo que he leído, también visto desde la distancia como aficionado al fútbol, ¿no? Si lo ponemos la analogía, ¿no? Es que bueno, es sostenible a precios de uranio altos, ¿no? Ventaja para España, pues evidentemente importante, ¿no? Que puede, no decir autoabastecerse para todo, pero sí depender, por ejemplo, menos de suministros de, pues eso, de Kazajistán o de Rusia, ¿no? Y tener un poquito menos de dependencia exterior. Pero claro, hasta ahí también lo que he leído es que aparentemente la mina es open pit, con lo cual en Salamanca, con lo cual el agujero que van a montar ahí va a ser importante y las pobres ovejas las van a tener que llevar a otro lado, con lo cual tenemos a un montón de ecologistas con esto, ¿no? Con toda la razón o mucha o poca, o por lo menos debatible, ¿no? Eso es Yo, Dani, solo lo que te tengo diré que escuchado. les envié un correo para entrevistarlos y me dijeron que si acaso en otro momento, que ahora mismo no podía ser, que no les interesaba debido un poco al tal y como estaban. Así que mucho futuro, al menos a corto plazo, complicado. Complicado. No lo hay, ¿no? Muy bien, Complicado. Vale, vale, llevamos casi perfecto. ya una hora, entonces nos quedan los metales industriales y preciosos. Entonces lo que haremos es, como básicamente el material de soporte es de preciosos, ¿qué te parece si pasamos directamente a ellos? ¿No? Que los he Sí, sí, sí. preparado mejor. Entonces, en principio los industriales, si viene recesión, pues todo se va para abajo, a no ser de que pues evidentemente haya problemas de oferta-demanda o que alguna minera pues le salgan muy bien los drills, ¿no? Pero cuando pasamos a preciosos, ¿no? Estos teóricamente han funcionado muy bien en cuanto a los tipos de interés nos asemejan a los tipos de interés reales. Y aunque si somos poristas, ¿no? Como decías, en los 70, en el fin del patrón oro, ¿no? Evidentemente influyó mucho en la revalorización del oro frente al dólar. A día de hoy parece, ¿no? Que todos esperábamos un tipo de comportamiento que el oro no ha tenido. Entonces, no sé, explícanos tu punto de vista en cuanto a metales preciosos y específicamente en el oro. Sí, la verdad es que yo también, ¿no? También pensaba que iba a tener mejor comportamiento el oro, pero bueno, ahora podemos explicar en retrospectiva, ¿no? Por qué ha pasado, ¿no? Siempre es más fácil, ¿eh? A toro pasado. Sí, sí, sí. Ahora bueno, las causas están claras, ¿no? Es broma, ¿no? La verdad, esto siempre es complicado y el comportamiento de las variables y de los activos financieros pues tiene muchos factores que se están moviendo simultáneamente y bueno, luego a toro pasado pues ya podemos relacionarlo con diferentes variables, ¿no? Y encontrar un poco la correlación que más nos gusta, pero bueno, siempre es difícil y bueno, dicho esto, sí que es verdad que
que siempre se ha dicho que el oro tiene una correlación con los tipos de interés reales. Y aquí en los tipos de interés reales, algunos lo miden como tipo de interés real, por ejemplo, el 10 años americano menos la tasa de inflación de ahora, ¿no? Sin embargo, eso otros expertos macroeconomistas también dicen que lo que hay que hacer es hacer una medición de los tipos de interés. Si son a 10 años, pues ver qué inflación se espera a 10 años, ¿no? Porque al final no estás midiendo lo mismo, estás comparando peras con manzanas. Entonces, porque claro, si vemos tipos de interés el 4 de 10 años, el 4 y poco por ciento en el americano, lo comparamos con una inflación del 8 y pico, pues claramente están en terreno negativo, ¿no? Pero Claro. si lo comparamos con tipos de interés reales, comparando con las expectativas de inflación, pues vemos que, como he puesto en varios gráficos en la presentación, pues podemos ver que los tipos de interés reales han pasado de estar en negativo a estar en positivo. Y eso es lo que puede explicar en parte el comportamiento del oro unido a la revalorización tan fuerte que ha tenido el dólar, ¿no? Entonces, esto yo creo que es la explicación al final a la que podemos llegar. Y un poco relacionándolo con lo que hablábamos al principio, ¿no? Que el foco durante este año, la mayor parte de este año, ha estado en los tipos de interés, en la subida de tipos de interés, también en la subida de tipos de interés reales, y no tanto en el miedo o en la realidad de la recesión, ¿no? Pero esto creo que lo decía muy bien José Ramón, ¿no? Que cuando el foco del mercado pase a estar más en ese tensionamiento de los tipos de interés y de las condiciones de liquidez, pase a estar más en esas consecuencias recesivas o que perjudican el crecimiento y pasen a estar más en ese miedo o preocupación a la recesión y al crecimiento, pues ahí deberíamos ver el oro comportarse mejor, ¿no? Quizás pues, los tipos de interés se reducirían, harían pico y la inflación o las expectativas de inflación seguirían más o menos relativamente constantes, ¿no? Porque bueno, también hay que ver en el cálculo de tipos de interés real comparando con las expectativas, que esas expectativas son expectativas de los agentes, ¿no? Que pueden estar tremendamente equivocados a 10 Claro. años vista, ¿no? Entonces, y es cierto que la inflación que tenemos ahora es inflación que tenemos delante, ¿no? Entonces, son cosas distintas, pero claro, tampoco podemos comparar esas peras con manzanas, ¿no? Y bueno, aquí seguro que tanto José Ramón como Dani seguro que me podéis, dar la razón o quitarla o comentar, opinar. Totalmente, Sí, totalmente. Lo que pasa perfecto. es que yo creo que Dani va a poder añadir más que yo, porque yo como macroeconomista, para mí, el oro en los últimos, especialmente en el último año, pero diría desde el inicio de la pandemia hacia aquí, ha sido la eterna promesa, ¿no? Que sí, pero no, y que al final no ha hecho la función que todos podíamos esperar que pudiera hacer, como pasó ya el mismo marzo del 2020, ¿no? Que de golpe y porrazo el oro había de ser un activo que te protegiera de una situación inesperada que suponía, pues evidentemente, ¿no? Una posible recesión y una incógnita nunca vista, pues de golpe y porrazo se pone a caer porque es aquel activo que muchos inversores que les hacían margin call vendían para poder cubrir esos margin calls. Y luego la segunda cosa que sí te quería decir, yo que no sé si tú vas a pensar igual que yo creo que todo el tema de la aparición de las criptomonedas también ha quitado brillo al oro. Es decir, mucho inversor que hubiera utilizado a lo mejor el oro como activo que te puede proteger y descorrelacionar, con esto del rollo de las monedas fiat y que las criptodivisas pudieran servir como un activo, ¿no? Para poder luchar contra los bancos centrales y contra esa brutal emisión de billetes, pues le ha quitado brillo al oro. Pero lo digo también con la boca pequeña, porque quizás es más aquello de me parece que no el puedo asegurar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú eso, Ángel?
Sí, a ver, lo de las cripto sí que es algo que se comentaba mucho, ¿no? Sobre todo cuando iban bien las cripto, pero ese argumento me parece bastante más débil en este año que las cripto se han pegado un batacazo, ¿no? Entonces, mm, sí que se hablaba del fin del oro, el oro ya no es inútil porque ahora tenemos a las criptomonedas, pero yo diría que las criptomonedas pues tienen otra función o otro papel, ¿no? Mm, ese tema yo creo que ese argumento se ha debilitado mucho durante este año, ¿no? Sí, sí, en eso te doy la razón, totalmente de acuerdo, ¿eh? Sí, sí. Dani, Bueno, por mi parte, sí, el análisis macro y económico que ha hecho Ángel, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Evidentemente, cuando tú tienes unos tipos de interés reales positivos y razonablemente elevados, lógicamente cualquiera, en vez de comprar oro, pues se va al tipo de interés, ¿no? Eso ha sido Mm. durante los 80, durante los 90, durante los 70, o sea, eso es impepinable, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Luego, por otro lado, evidentemente que ¿por qué no ha brillado? Dice, pues hoy también es verdad que, sobre todo en estas últimas épocas, el tema de la subida del índice de XY del dólar, ¿no? Lógicamente también, ¿no? Dices, oye, tengo algo, un activo que está subiendo como la espuma, pues, y que realmente es demandado, especialmente para, pues eso, el comercio internacional de commodities, etcétera, como es el dólar y hay escasez, y estamos viendo que trillones se están yendo por el retrete, etcétera, etcétera, pues claro, pues muchísimos, digamos, inversores, fondos, etcétera, pues tiran hacia invertir en dólares, en activos relacionados con dólares, etcétera, ¿no? Eso es por un lado, ¿no? Y a mí siempre me gusta verlo por el otro lado también, ¿no? Por lo que es un poco las cosas que se pueden tocar, por la parte energética, ¿no? Que es un poquito lo que hablábamos antes de la inflación. Por una cosa son cómo afecta la inflación, ¿no? Las acciones de la Fed, de temas macroeconómicos, temas geopolíticos, etcétera. Y por otro lado, qué es lo que ocurre realmente a nivel de cosas que se tocan, ¿no? Ya sea energía, ya sea, pues eso, petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Pues aquí con el oro ocurre algo similar, ¿no? A ver, yo tengo que decir que sinceramente veo muy complicado que el oro real, el que se puede tocar, ¿no? Otra cosa es donde marquen los mercados de futuros, ¿no? Pero el oro que se puede tocar, que necesita una energía para ser extraído, que realmente los CAPEX de minería, tanto de oro y ahora meto también a la plata aquí en el juego, realmente han sido, yo creo, común todo, ¿no? Común a todos la industria extractiva, si lo podemos llamar así, ya sea pues eso, también con oil and gas, etcétera, han sido absolutamente mínimos, con lo cual ahora mismo pues esa parte tendrá que hacer de cierto contrapeso, ¿no? Yo no puedo imaginar una onza de oro de tocar, estoy hablando de tocar, menos de 1.500 euros. Ahora mismo yo me cuesta trabajo creerlo. Pero oye, ahora mismo está en 1.650, por cierto. Aunque la que toca seguramente con un 10% de premium, ya estará ya por encima de 1.700. Pero bueno, lo veo complejo. No puede haber una descorrelación entre papeles y físico, que es lo que siempre estamos, los que nos gusta los metales y tal, siempre estamos ahí tirando, que si es que resulta que nos están timando, que si patatín, que si patano timando, pero sí que hay una clara descorrelación entre los papeles y el oro físico, y creo que se puede agudizar en un futuro, ¿no? O sea, es decir, que el mercado económico tire hacia un lado y el mercado físico de entregas físicas tire hacia otro y que ese chicle, esa descorrelación cada vez se haga más elevada y no sabemos dónde va a terminar, ¿no? Y bueno, pues yo hasta ahí os cuento. Sí, ese tema, ¿no? El tema de la inflación energética me parece también importantísimo, ¿no? Y es algo que hemos visto en todos los sectores de minería y bueno, en el oro obviamente no es menos, ¿no? Y sí que es verdad que esa inflación de costes, pues al final debería repercutir en un mayor precio del oro, por lo menos a medio plazo, ¿no? Porque, claro, hemos visto tasas de inflación muy elevadas y aunque la tasa de inflación pasara de los niveles actuales al 2, eso sigue siendo incrementos de precio año a año, ¿no?
Y entonces eso acumulativamente es algo impresionante y es algo que se suma a los costes de las mineras y esas mineras tienen que repercutir esos mayores costes o dejan de producir, ¿no? Y con relación al punto que decía José Ramón, ¿no? Del crash en la pandemia del oro, yo creo que al final todos los activos financieros al final están correlacionados por lo menos en algunos momentos, ¿no? Que son cuando cuando se dan esas crisis de liquidez donde se dan esos margin calls, ¿no? que comentaba, y ahí los fundamentales dejan de importar, ¿no? Y un ejemplo que quería poner y que también he puesto en la presentación es el ejemplo del índice de mineras de oro, el GDX, en 2008, ¿no? Que ahí es un comportamiento muy, muy interesante en comparación con el SP500. Y el índice de mineras de oro hizo suelo a finales de octubre, mientras que de octubre de 2008, mientras que el mercado americano, el SP500, hizo suelo en marzo de 2009, ¿no? Y en ese periodo el índice de mineras de oro, desde que hizo suelo a finales de octubre hasta marzo, hasta que hizo suelo el mercado, el SP500, subió más de un 80%, mientras que el SP500 bajó más de un 20% desde esos niveles. Es decir, que yo creo que lo que podríamos ver, o al menos mi mapa, mi roadmap en los próximos trimestres es un poco ese, es decir, hemos pasado el foco ahora está pasando a esa recesión, ahora veremos los impactos, ¿no? que estamos viendo o que está teniendo esta situación sobre los resultados empresariales, y esta semana pues van a presentar muchas compañías y vamos a ver previsiblemente pues esa, si no caída de beneficios, por lo menos ralentización muy sustancial de esos beneficios, porque también hay que tener en cuenta que esos beneficios son nominales, es decir, cuando nos dan esas cifras no están descontando la inflación, y esos beneficios pues al final están impactados por la inflación, ¿no? Entonces, a medida que esa recesión va ganando un poco protagonismo, es probable que el oro lo haga mejor y que pueda producirse un outperformance de las mineras de oro sobre el mercado en general, que bueno, no sé cómo será ni qué magnitud, pero un poco esa es mi idea en los próximos trimestres, también asociado probablemente a un pico del dólar, a un pivot de la Fed o una pausa de la Fed, o a una retórica más suave de subidas de tipos, a diversos factores, ¿no? Y también podemos enlazar ahí el pivot de China, que si China reabre, eso puede también tener efectos sobre los mercados de divisas y hacer que el dólar vaya a estar menos fuerte y eso impactar positivamente sobre distintas materias primas. Entonces, bueno, muchas cosas ahí, muchas variables y factores, pero un poco mi idea en la cabeza es esa, ¿no? Bueno, que ya la llevo teniendo durante un tiempo, pero bueno, que espero que al final se dé, porque al final el oro yo creo que lo va a hacer bien a medio plazo, y en este escenario que tenemos con estas turbulencias, problemas geopolíticos, un probable fallo en la política monetaria, etcétera, pues conviene tener exposición a oro, ya sea oro físico o a través de mineras que también están muy, 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 muy baratas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Ángel, JR y Dani. Creo que hemos disfrutado mucho con todo lo que nos ha contado Ángel. Creo que hemos podido tener una gran charla sobre macro y cómo sobre todo nos pueden afectar todo lo que es energía y oro, que al final es de los temas que más nos gusta hablar, y estoy muy de acuerdo contigo, donde creo que tanto energía, metales preciosos deberían funcionar bien. Si vamos hacia un crash, se vio también en el COVID, se vio en otros momentos donde el oro en principio recupera muy bien, la plata también, o sea que pueden ser grandes activos a tener en cuenta. Y lo mismo, estamos delante de una situación
muy nueva, ¿vale? Que por mucho que intentemos comparar con el pasado, siempre habrá cosas diferentes. El rol de China va a ser muy importante. Veremos a ver si ellos empiezan a tirar después del COVID y nosotros, debido a los precios, no podemos consumir, o Estados Unidos sobre todo no puede consumir, a ver qué es lo que sucede y a ver un poco cómo se termina pues evolucionando toda esta situación. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por estar aquí y volveremos a vernos pronto seguro. Muchas gracias, Amadeo, y gracias también a José Ramón y Dani. Y bueno, ha sido un placer. Seguro que podríamos haber estado mucho tiempo más. Así es. Muchas gracias, Ángel. Un placer. Sí, lo mismo digo, Ángel, un par de horas más, Sí, solo para empezar a seguro. enfocar. Un saludo a todos. Saludos. Este podcast no deja de ser un relato personal de mi camino para aprender en el mundo de la inversión de las materias primas. En este podcast vamos a intentar sacar contenido educativo, entrevistas con empresas y tesis de inversión para que juntos podamos aprender de este fascinante mundo del subsuelo. Si crees que el contenido vale la pena, por favor dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo. Soy Amadeo Bonet, bienvenido a Charlando de Minas.